Buenas tardes. Muy buenas. Para la Real Sociedad Económica siempre es un orgullo y una ilusión. Iba a decir un orgullo y una satisfacción, pero como eso suena raro, es un orgullo y de verdad, una gran ilusión siempre que presentamos un libro, ¿no? Porque, hombre, evidentemente el primer esfuerzo es el del autor, ¿no? Pero detrás hay todo un esfuerzo colectivo de muchas personas que participan y que ni siquiera aparecen ni en la portada, ¿no? Pero realmente eso es así, ¿no? Es como cuando viene un niño al mundo, le ponemos el nombre y los apellidos del padre, pero para que ese niño viniera al mundo muchos han participado en el asunto. Y, hombre, permítame que haga este símil porque, hombre, no con ese nivel, pero tenemos un hijo nacido para ilustrar, ¿no? Para ilustrar y para emocionar también. Yo creo que eso es algo importante, llegar a lo que es la idea de mover el sentimiento. En la Real Sociedad Económica estamos de verdad muy satisfechos de hacer esta segunda presentación con el editor, con Ángel Morales, y que, bueno, se ha comprometido con esta casa que no va a ser la última. Y digo que no se ha comprometido con esta casa, usted dirá, hombre, será al revés, ¿no? ¿Será que la casa se compromete? No. Y es que él se ha comprometido con esta casa porque, como a mí me gusta decir siempre, quizás algunos ya me hayan oído, es que el papel fundamental de la Real Sociedad Económica es cumplir con el objetivo para que fue hecha, y es contribuir al desarrollo de la ciudadanía. Y desde luego que la cultura en toda su expresión, en este caso en particular en la escritura, ¿no? Pero en toda su expresión es una de las, si no voy a decir de las más grandes para que los otros no se me ofendan, pero sí una de las grandes expresiones del ser humano. Debemos tener en cuenta que hacer cultura no lo hace cualquiera, y desde luego como especie animal, que es lo que, perdón que lo diga, aunque algunos no lo crean así, quizás es lo que nos distingue del resto de las especies. Hombre, alguien podría pensar hacer su contrario, no sé, usted animal y agricultura, ¿no? Pero quizás alguno habría que recordárselo, ¿no? Pero al margen de esa crítica, yo creo que es importante que tengamos muy claro por qué estamos aquí y cuál es el papel de la economía. Para nosotros, hacer esto aquí, tenerles hoy aquí, es una obligación de la entidad. Y por eso, vuelvo y repito, el compromiso del editor de volver a estar aquí cuando quiera, puesto que esa es una de las finalidades importantes que tiene la Real Sociedad Económica. Ten en cuenta que nosotros estamos declarados de utilidad pública, ¿no? Tenemos que ser útiles al público, ¿no? Yo, sin más, me van a disculpar porque realmente me he escapado de una reunión que tenemos aquí arriba. Solo quería despedirme diciéndoles, por favor, siéntanse en su casa. Hombre, no se quiten los zapatos y pongan los pies encima de esas cosas. Pero de resto siéntanse en su casa, porque es lo que pretendemos que esto sea, que sea la casa de los tinerfeños y que sea una casa que contribuya en la medida de nuestras posibilidades al futuro, a la mejora del futuro de nuestra ciudadanía. Yo sin más me retiro y les agradezco su presencia. Hola, buenas tardes. En primer lugar, darle
darles las gracias a todos por haber venido. Yo siempre empiezo con el mismo discurso porque yo creo que sin público estos actos no tienen sentido, serían sumamente aburridos y sería como sentarte en la sala de tu casa e intentar comentar tu propia novela o tu propio libro, ¿no? Dar las gracias también hasta la Sociedad Real Económica de Amigos del País de Tenerife por permitirnos celebrar este tipo de actos. Por supuesto que nos acaban de comprometer a que vengamos por aquí, ya hemos estado muchas veces y creo que vendremos muchísimas más, ¿no? Y yo creo que siempre hemos sido bien acogidos y bueno, y cuando alguien te brinda su casa, pues no le vas a decir mira los cuadros que tienes o le vas a poner a criticar, sino simplemente uno agradece que alguien te abra las puertas de tu casa, como hacemos en El Hierro, que no las tenemos cerradas y se las abrimos a todo el mundo, y yo creo que lo menos que podemos ser uno es agradecido con que te brinde su casa, ¿no? Bueno, como toca hablar, como editor me toca hablar de la colección de G21 Narrativa Canaria Actual, que es un proyecto que se presenta por primera vez con un ensayo general el 29 de junio de 2011 y que bueno, que lo que pretendíamos era dar visibilidad a los nuevos escritores y escritoras que estaban haciendo literatura narrativa en estos inicios del siglo XXI. Bueno, inicios ya parece que no, pero van pasando los años y hace unos cuantos y esto camina, ¿no? Para atrás no marcha el reloj de la vida ni del mundo, ¿no? Pues a partir de ahí, de ese ensayo general, donde incluimos a 12 autores, pues decidimos sacar una colección que, bueno, donde pretendíamos pues, ir rescatando ya no los 12 aquellos que habían estado en el ensayo inicial, sino ir incluyendo a nuevos escritores. Aquí por la sala tenemos algunos de ellos, como Javier Hernández o como Maite de Vega, que han formado parte de esta colección, una colección en la que ya llevamos 36 títulos y 2 que están a punto de salir, que serían 38, ¿no? Yo creo que en esto, en el corto espacio de tiempo que llevamos, en apenas unos años, yo creo que es una colección que se ha reivindicado por sí misma, que se ha valorizado por sí misma. De hecho, críticos como Eduardo García Rojas o Jorge del Día, que ahora no recuerdo el apellido, Jorge Dávila, pues la han catalogado como la mejor colección de novelas inéditas que jamás se ha publicado en Canarias. Creo que eso prestigia la colección y lógicamente pues uno tiene que andar con pies de plomo para no meter la pata e intentar mantener el nivel medio alto que se ha intentado llevar en esta colección, ¿no? Yo no voy a hablar de quién como yo, de Damián, ni voy a hablar de Damián, porque creo que para eso tenemos aquí otra persona que es la que se va a hacer cargo del tema, pero sí decir que es el segundo libro que le publico y el primero es un libro de relato que afortunadamente se vendió bien. Eso anima a uno cuando un autor vende y abre camino, te anima un poco a decir, bueno, pues merece la pena editarle, porque hay algunos que por muy buenos que sean, pues resulta que a la hora de las ventas no se ven reflejados. No sabemos si porque no tienen simpatía con el público, no tienen amigos o no tienen conocidos. Esa es la realidad. O que su propio ego les puede. Hombre, yo también decir, y muchas veces me acuerdo, o sea, me suelo acordar poco de la gente que colabora conmigo, de Marcelo, de José Antonio, de Midalia, y todo el equipo de gente que trabajamos en ideas para que los libros sean posibles. Esto lleva diseño, lleva maquetación, lleva corrección y lleva una serie de temas que el personal técnico pues lo tiene que sacar adelante. Sin ellos no sería posible. Yo vengo aquí, pongo la cara, quedo bien, no quedo mal, pero normalmente suelo quedar bien. Es un nuevo libro, la gente lo valora. Aquí los que están pues son los amigos del autor, lógicamente son muy agradecidos de que se le haya publicado. Y bueno, y todas esas cosas visten muy bien a primera vista, pero detrás de este libro que ya lo tenemos aquí, que queda muy bonito y muy grueso, muy bien elaborado, pues han habido una serie de gente que ha tenido que trabajar, que dejarse el callo para que esto siga. Hace unos meses pretendí pues, clausurar la colección cuando íbamos por los 30 libros, de decir, bueno, pues ya la colección no ha cumplido su fin y yo creo que ya va siendo hora de ir clausurándola. Tiene un principio, todo tiene su fin, pero a fin de cuentas fue mi propio socio Francisco Pomares que me dijo que por qué no la mantenía, aunque fuera con 2 o 3 libros al año, pues
y es que realmente cada vez se hace más difícil encontrar autores nuevos que tengan calidad y que no bajen el nivel, como decía antes, de la colección. Esto es así y bueno, creo que con el libro de Damián no se desmerece para nada, creo que tiene un estilo muy purista, un estilo muy personal, se cuida muy mucho el trabajo, lee, vuelve a releer, nunca más le diré que pode, porque cada vez que le decía que podara lo que hacía era añadirle 4 ramos más al árbol. Y esto pues cada vez pues el libro iba creciendo y ya le dije que tuve que decir, mira Damián, vamos a mandarla para imprenta porque si no, no sabemos lo que vamos a sacar aquí. Esa es la realidad, no quiero alargarme más, le voy a dejar a Daniel Bernal, que va a ser el encargado de un poco analizar la novela y siquiera al autor, un poco tirarle las orejas también, porque no sé yo solo. Damián está retrocediendo 3 pasos. Y nada, decirle lo mismo de antes. Gracias por haber venido, de verdad que se lo agradezco, porque uno como editor, si no intentas amortizar los libros, ya que las instituciones poco dinero te dan para que amortices, pocos libros te compran, porque de 88 ayuntamientos, ninguno tiene una partida para adquirir literatura, cosa que es triste porque los habitantes de esos pueblos, de todos los pueblos de las islas, pues lógicamente se ven privados de que los nuevos libros lleguen. Hay gente que los puede comprar, hay gente que de eso tal, pero hay mucha gente, sabemos con la crisis, que no puede adquirir el libro. Y por eso yo creo que en las bibliotecas públicas, en las bibliotecas municipales, yo creo que deben de estar todos los libros, los buenos libros que se publican en Canarias. Y esta, no porque la dirija yo, no porque sea esto, sino que la propia crítica pues ya la ha catalogado como la mejor colección de novelas inéditas que se han publicado en Canarias nunca. Yo creo que eso es lo que he dicho. Gracias de verdad y sean ustedes buena gente. Así se escucha bien, ¿no? A ver. Vale. Hay que calcular la distancia. Bueno, buenas noches a todos, o buenas tardes, porque con este sol no puede ser otra cosa. La verdad que es un placer para mí estar aquí acompañando a Damián y a Ángel en lo que es el segundo bautismo, ¿no? Ya está haciendo la comunión casi de Quién como yo, la primera novela de Damián. Y aprovechando un poco de que el público asistente que venía hoy es diferente del que tuvimos esencialmente en la presentación pasada, pues quería hacer un poco algo distinto. En la otra hablé un poco de la novela y hoy quería leer un texto, iba a decir pequeño, pero entonces los traicionaría cuando empezara a leer, que escribí sobre la novela. ¿Quién como yo? Y voy a empezar. ¿Quién como yo? Labor de orfebrería, meditación y sosegado esfuerzo de pulimento. Como el mar con los restos de la playa, como un leteo invertido que proveyera de una memoria remozada al que frecuentase sus aguas. No estamos ante una obra menor, sino ante una novela ambiciosa de cuya complejidad y distintos niveles de lectura puede dar cuenta su propia estructura, dividida en 3 partes que a su vez aparecen fraccionadas en segmentos. Este fragmentarismo obedece al engarce entre 2 vidas que se cruzan, Miguel Monteverde y Leandro Soto, tejiendo un rico tapiz de matices. Superposición de voces, ya que se alternan los segmentos de cada personaje, que le sirve también a Damián Esteves para reflexionar acerca del estatuto de la propia narración y el grado de ficción que nuestra desleal memoria introduce en cada recuerdo. De ahí que no sean ajenos al texto los problemas de las versiones, el desvío que cada transmisión y el tiempo interponen, y el azar de fondo urdiendo sus dédalos. Como decimos, la estructura narrativa se sustenta en segmentos intercalados y con saltos espaciotemporales que nos recuerdan por momentos a Carlos Fuentes o a Juan Rulfo. Las historias además se suceden de un modo que me hace pensar en una beta cervantina. Estos saltos se producen también como reflejo de la memoria y sus actos fallidos, sus ignominiosas interpolaciones y errores, y la conciencia de cada personaje
incluso con momentos de trances alucinatorios. El narrador, aunque omnisciente, sabrá dispersarse y focalizarse en las respectivas reconstrucciones de las vidas de Miguel y Leandro. Al comenzar la novela, el primero, sujeto a la mendicidad desde hace años, verá cambiar su destino. El segundo, víctima de una terrible enfermedad, llegará a la isla de Lotavia, acaso para despedirse de sí mismo. Tras ese punto de arranque, sus caminos confluirán para saldar cuentas pretéritas. ¿Quién como yo es la primera novela de Damián Esteves? Con anterioridad había publicado los libros de relatos Lo que queda en el aire y En el aire queda. La novela comparte con esos volúmenes de relatos la ubicación de la acción narrativa en el espacio imaginario de la isla de Lotavia, espacio perfilado con prolijidad casi enciclopédica. La edición incluye, al final, un mapa de la misma. Cartografía de la imaginación. El espacio y sus elementos arquitectónicos, calles, edificios, tienen un papel relevante en la novela. En un relato de la bicicleta estática del narrador catalán Sergi Pàmies, un sujeto hace acopio de diversos materiales para explorar su interior, siguiendo el consejo de su terapeuta, para hallar las respuestas a los interrogantes que le acosan. Pero una vez allí, el claustrofóbico espacio en penumbra que se encuentra le lleva a excavar una oquedad a través de la cual ve el exterior, olvidándose de paso de las preguntas que se formularan antes de entrar. El paisaje le encandila al punto de salir de sí mismo. En quien como yo, el lector saltará de los espacios externos a los internos de modo intermitente, porque quizás el paisaje no sea más que una espejeante visión de los laberintos psíquicos, o se entreteja en la página como un surtidor de signos que revelara lo inconmensurable de la fuera y de la dentro, sus íntimas ligazones. El título de la novela, Quien como yo, nos remite ya a una cuestión fundamental, la identidad del sujeto. La forma interrogativa del mismo nos adelanta que la novela no irá de establecer formulaciones simples o sostener tesis sobre cuestión tan compleja, sino de proponer interrogaciones, plantear preguntas, dar cabal expresión a la incertidumbre. La narración, pues, como inquisición y no como respuesta. Los dos temas principales que aborda la novela tienen relación con el cuestionamiento del yo, del propio sujeto. Quien como yo pivota en torno a dos personajes que al recapitular sobre su pasado contemplarán en la planicie abierta sus recuerdos, la zozobra de quiénes han sido y de qué papel han jugado sus decisiones en sus respectivas vidas y en las de los demás. La novela se construye alrededor de convergencias y divergencias que dibujan una espiral de aproximaciones y alejamientos entre ambos personajes. Imposible no evocar la doble cadena de nuestro ADN como molde narrativo. En algunos aspectos, Miguel y Leandro se contraponen de un modo profundo. Hombre de acción el primero, rodeado de desapariciones, muertes extrañas y trabajador en su juventud de la empresa kafkiana de traducciones Políglota Enterprise, y más contemplativo el segundo, apasionado del arte hasta el punto de llegar a decir: llegué a sentir la pintura con solo mirarla como una suerte de fluido vital que corría por las venas mezclado con la sangre. Este es Leandro. Hablábamos de esas convergencias. Sin embargo, estos personajes, bueno, al revés, hablábamos de los elementos en contraposición entre esos dos personajes. Sin embargo, existen una multitud de elementos en los que terminan confluyendo, porque, como decíamos, un elemento esencial de la novela es la construcción de un engarce entre las vidas de estos personajes, de esas confluencias, de esos encuentros y de esas separaciones. Y les voy a leer un fragmento de la misma novela en la que Damián hay otro elemento, aparte de la importancia que decía del arte o de la arquitectura, otro elemento importante en la novela es que hace una reflexión sobre el propio estatuto de la narración. Entonces, tenemos esas tres partes de la novela ubicadas con un fragmentarismo interno, pero cada una de esas partes se articula de modo que en la primera encontraríamos como una especie de presentación y en la segunda se desarrolla todo es un diálogo en el que los personajes recapitulan. Y ahí se introduce este elemento reflexivo sobre el estatuto de la propia narración, que este es el fragmento que cito.
No dejan de ser elocuentes las divagaciones, la descripción minuciosa, las mudanzas temporales, la bagatela del estilo. Así el ritmo de la narración aplaca o espolea a quien escucha, haciéndole olvidar su propio compás y lo atrae a su feudo, donde el tiempo invalida el tiempo real, donde los acontecimientos parecen protagonizados por otros personajes y las cuitas son padecidas por quienes pertenecen a la ficción. Doble senda pues la del arte de la palabra, de lo real a lo imaginario, en la que se anula la percepción de lo físico y solo vale lo que la inteligencia habita. De hecho, Miguel Monteverde ha conseguido distender su mente tanto cuando ha hablado él como cuando lo ha hecho Leandro Soto. Y como éste ha llegado a una pausa de su relato, se siente obligado a continuar el mismo para que la historia no se paralice, para que no quede una vez más sin conclusión. Fíjense, para que la historia no se paralice, le da uno seguimiento a lo que estaba narrando el otro. Y entonces esto me llevó un poco a pensar en una idea que tiene el poeta gallego José Ángel Valente, en un ensayo de la experiencia abisal, en la que él habla de la narración como supervivencia frente a la muerte, y establece una comparación de la narración con el tejido, y ese, como dice Damián, para que la historia no se paralice, es esa tentativa un poco de las mil y una noches, el permanente recomienzo de la historia para evitar la muerte, o también la acción de Penélope tejiendo y destejiendo por la noche. Entonces, la frase en concreto que usa Valente para referirse a eso, dice: la narración es pues la gran metáfora de la suspensión de la muerte. Perder el hilo de la narración equivale a cortar el hilo de la memoria, es decir, equivale a morir. Y aquí viene precisamente otro de los temas que explora Damián, no solo, digamos, literariamente lo que es el estatuto de la narración, sino también lo que es la importancia de la memoria y, como decía al principio, no la memoria como esa idealización que solemos tener de nuestra propia vida, sino la traición que nuestra propia memoria ejecuta hacia nosotros. La novela tiene una trama literal, digamos, un poco la historia de estos dos personajes, y detrás de esa trama literal, y por eso hablaba de la complejidad de lectura, detrás o debajo de esa trama literal funciona una trama simbólica que conecta con lo que es el doble, la idea del doble literaria y el dualismo. Y recordaba una cita de Borges en la pasada presentación en la que Borges hablaba del doble. La idea del doble le ha sido sugerida a la humanidad, decía Borges, o bien por la visión del espejo o de nuestro propio rostro sobre la superficie del agua, o quizás también por la existencia del gemelo. Y yo decía que esto entraña, a su vez, hablando del doble, una dualidad, porque es ver nuestro propio rostro fuera de nosotros, pero que es nuestro, o ver lo que es el gemelo, un doble externo. Y que esto señalizaba un poco lo que es todo lo que ha sido el conflicto en la historia de la literatura, porque esa visión del gemelo sería la dualidad y el conflicto respecto a los otros, y la visión de nuestro propio rostro en el espejo o en la superficie del agua sería un poco señalar el conflicto interno, y ahí se entrañaría, digamos, lo que es todos los tipos de conflictos literarios. Y Damián habla precisamente de la dualidad, no solo porque tenemos estos dos personajes, sino porque estos dos personajes se enfrentan a lo que es la ambivalencia moral, incluso de las propias acciones de los seres humanos. Y entonces yo me preguntaba que quién de nosotros, cuando ha llegado un momento y revisamos nuestras propias acciones, no se ha visto quizás a sí mismo los rasgos de su sombra, al mismo tiempo como Jekyll y Hyde, o como el lobo estepario y como Harry Hall. Eso es lo que decía. Salto un poco la cuestión, me salto un poco esto y hablo de ese elemento de la dualidad, y termino con este fragmento. Pero la dualidad está tratada no solo desde la perspectiva de la moralidad, sino también desde toda una red de símbolos que se articula a lo largo de la novela y que se sustenta a través de analogías e iteraciones, de situaciones, de objetos, de espacios. La isla de Lotavia está constituida de tal modo que simula la unión de dos pequeñas subislas. Posee también dos ciudades principales. Leandro Soto, profesor de arte e investigador, está obsesionado con dos cuadros casi idénticos. ¿Cuál es la copia y cuál es el original? Que representan la disputa entre dos seres. Una concatenación de enigmas sostiene la tensión narrativa,
como las alusiones al singular pintor Belardi y su obra perdida. Lo ausente se proyecta como eco en la acción de las páginas, porque acaso se trate de cuadros proféticos. Y así encontrará el lector indicios y señales que, cual hilo de Ariadna, le permitirán llegar al Minotauro y regresar. En la ida descubrirá una trama determinada, literal. En la vuelta, en cambio, habrá descifrado una trama simbólica que subyace a la historia primera. Poblada de secretos parciales, el lector acudirá a la lectura como recogiendo las semillas de un desvelamiento que resuenan en el subsuelo de su memoria individual y colectiva. Como aquel personaje borgiano que halló en las rayas del felino, tras rememorar el augurio propagado por la tradición, la escritura secreta de la divinidad. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir y gracias a las palabras del presidente de la Real Sociedad Económica Amigos del País de Tenerife, a Ángel y a Daniel. Daniel les dijo que había cambiado su discurso, efectivamente, su presentación bastante con respecto a la presentación de Santa Cruz, y luego también ha cambiado su modo de exponerlo, ha leído, abajo un poco yo me quedé asombrado por cómo pudo exponer un estudio sobre una obra pues, reciente, bastante de memoria. Ahora no sé si un poco en condescendencia con que yo leo, pues también él ha dicho lo mismo y bueno, en ese sentido. Pero yo sí que voy a leer lo mismo, voy a presentar el texto de la misma manera, porque he estado estos días intentando ver algo y creo que está bien, y también pues, un poco para a lo mejor no privar a los que están ahora aquí pues, de los que le oyeron lo que estaba abajo, ¿no? Y entonces os pido un poco de disculpas a aquellos que repiten, que hay caras que han estado en los sitios pues, un poco por oír el mismo discurso, ¿no? O la misma texto de presentación, ¿no? Esta novela. Y como dice abajo, pues a mí me gustaría comenzar con una pregunta, y la pregunta es si alguna vez algunos de ustedes le habían o le han ofrecido trabajo por la calle. En ese caso, ¿cuál sería su elección? Si alguien se les acercara en una calle cualquiera, un desconocido, y los abordara ofreciéndoles trabajo. Sin haberlo querido ustedes, esa persona los ha puesto en la necesidad de elegir. ¿Lo aceptarían ustedes eso o lo rechazarían? A mí me pasó esa escena. No ahora, claro, hace mucho tiempo que me pasó, me refiero a mis años de juventud. Ya saben que en la presentación de otros relatos siempre he dicho que mis historias suelen partir de un hecho trivial o trascendente que guardo en esa almáciga que son los recuerdos y sobre la que luego fabulo para crear otras vidas, otras posibilidades que no he vivido y otros finales que no ocurrieron. Pues así fue aquel verano. Ocurrió en Madrid, a la vuelta de un viaje en tren por varios países europeos. Paseaba una mañana por las calles del barrio de las Letras y se me acercó alguien que me preguntó si buscaba trabajo. Yo rechacé la oferta, puesto que esa escena ocurrió justo cuando yo llevaba mi primer año de trabajo como profesor. Sin embargo, no he podido desprender de ese episodio. Se agarró mi memoria y de vez en cuando se hacía real, incluso obsesivo. No en sus detalles, porque la imagen de la persona que se me acercó ha ido desvaneciéndose con los años. Quedaba solo sensaciones, el calor que oprimía a esa hora de la mañana y el desconcierto ante una oferta que me pareció muy extravagante. Pero sobre todo, en todo este tiempo me ha asaltado la contingencia de otra respuesta. Me planteaba qué otras consecuencias hubiera podido tener aquel encuentro, algo mucho más novelesco de lo que ocurrió realmente. Y por eso he construido esta novela, en torno a la otra elección posible o en torno a la idea de las elecciones posibles ante una contingencia. A uno de los protagonistas de esta novela, Miguel Monteverde, mientras lee la placa que señala la casa donde vivió Francisco de Quevedo,
le ocurrió lo que a mí. Él lo cuenta de la siguiente manera. Distinguí 3 figuras masculinas que avanzaban como a compás, que marcaba el que iba delante y seguían los otros 2 a 1 metro de distancia. El primero, un hombre que aparentaba unos 40 años, al llegar a mi altura se detuvo y me dijo de sopetón, sin mediar saludo, que sus amigos y él querían proporcionarle trabajo si lo necesitaba. Los otros 2 eran de mi edad. Los 3 vestían muy poco a la moda, con trajes demasiado formales, de paño oscuro y corte clásico. El hombre mayor tenía una tez agrietada con forúnculos minúsculos que a la luz cenital de las farolas formaban valles sombríos en sus mejillas. Era corpulento y de mirada acechadora. Los 2 jóvenes iban recién afeitados y llevaban el cabello peinado con raya a un lado y parecían profesar a la vez reverencia y temor a quien los guiaba. Mientras este parecía aguardar con cierta osquedad e impaciencia mi respuesta, me dio la impresión de que para los otros el ofrecimiento hecho en su nombre era tan sorprendente como para mí mismo. Eso es lo que estoy buscando, le respondí atónito. Esta es la cita del libro. Si para mi vida aquel encuentro no tuvo mayores consecuencias que la de perdurar en mi memoria, para la de Miguel Monteverde supuso una frontera. Él mismo lo celebra así y así nos lo cuenta, pero en realidad permanece ignorante de cuánto le cambió la vida esa aceptación. Su aceptación de aquel trabajo me ha permitido indagar en el irracionalismo de la naturaleza humana y su relación con lo onírico, y la relación de todo ello con el acto de contar, a través de la arquitectura, de la pintura, y por eso aparecen en la novela estos artes como un componente importante. Y por supuesto a través de la literatura, que es el arte que practico. Y un componente importante del irracionalismo es la maldad humana. Afirmaba Goethe que el mal solo reside en nuestra mente y no en lo externo. Y para él, la mente pura solo ve lo bueno en cada cosa, pero hay otra mente que se encarga de inventar el mal. Lo problemático, me planteo, sería la concurrencia de ambos tipos de mente en una persona. Tras este planteamiento laten los filósofos irracionalistas, quienes sostenían que si los hombres no pueden intervenir en la relación entre historia y verdad, entonces el mal que reina en el mundo es una verdad inmutable que el hombre tiene que enfrentar, aceptando el destino, buscando su propia solución al problema. El pesimista Schopenhauer nos habló de la voluntad superior, del instinto de vivir, irresistible impulso a querer y querer cada vez más. Esta voluntad obliga a los hombres a dañarse entre sí por un beneficio que solo dura un instante. Incluso el cristianismo, entendido al modo de Kierkegaard, aborda esta cuestión. Nietzsche propone que el hombre debe mirar su propio rostro, sin temor a encontrar algo que no le guste. Quien es lo bastante valiente, afirma este filósofo, como para desertar de las convenciones sociales y obedecer a su propio instinto vital, supera las ilusiones de los inventores de la moral y la ciencia y descubre su naturaleza, su impulso para crear y vivir según su propio poder espiritual. Sería así un ser que afirme la vida en todas sus formas, crueldad y alegría, sensualidad y dolor, insipidez y poesía, un ser que de este modo crea su propio destino. Pero tal vez no sea así la cosa. El escritor, crítico literario y pensador ruso Mikhail Tolstói, en su ensayo El subsuelo del mal, publicado en 1902, defiende que acaso el mal, no exista más allá de la ficción. Se pregunta si las historias del mal solo sean un invento de la novela, de la poesía, de la pintura, de la filosofía, incluso con el propósito de entrenar nuestra mente, de apartar nuestra preocupación de lo único que en realidad nos importa, a la vez que genera atrocidades que nos adiestren para encarar la atrocidad última. Confío en que su hipótesis no incluya, por supuesto, los actos de barbarie de los que somos informados a diario, las noticias, en el diario, puesto que eso sería demasiado ruin, sino que se refiere solo a esa maldad del espíritu de la que hablan los filósofos y los poetas. Cuando escribo, no recalo en teorías literarias ni filosóficas,
pero al reflexionar a posteriori sobre esta novela, he advertido que en ella subyace todo lo que acabo de exponer. Creo que este es el modo de obrar de la literatura y de todas las artes en general. En definitiva, ser expresión de la verdad, de que solo hay alegría cuando por un momento se suspenden las pasiones del alma en la contemplación de la belleza, según la idea de Schopenhauer. Al menos así la literatura que yo pretendo hacer. Con literatura construyo vidas humanas, las invento con palabras, buscando en ellas la belleza, para no transmitir las ideas puras, filosóficas, que a mí siempre me parecieron abstrusas en su forma de ser expuestas, aunque durante la escritura no sea consciente de lo que estoy haciendo. Un último encuentro en Lota, la ciudad que en Lotavia compite en importancia con su capital San José, pone frente a frente a los dos protagonistas de Quien como yo, Miguel Monteverde y Leandro Soto, y a ambos frente a su pasado y ante su misma naturaleza. En la conversación que mantienen en una cafetería, cuya penumbra parece tener el don de suspender el tiempo, se inquieren entre sí y a sí mismo sobre las elecciones que adoptaron en su juventud. Por supuesto, cuando al principio les dije que para mi vida aquel encuentro no tuvo importantes consecuencias, no fui exacto, porque sí que ha tenido al menos una consecuencia importantísima, y que es encontrarme aquí, ahora, delante de todos ustedes, hablándoles de estas cuestiones que me interesan y de la novela que surgió a raíz de ese episodio y en la que intento plasmarlas. Y esta novela es, claro, otra de sus importantes consecuencias. Bien, para terminar quiero dar las gracias a esta institución, a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que nos acoge y cobija esta novela. Gracias a la bodega El Mocanero de la Coronte por maridarlo con sus vinos. Luego pueden ustedes disfrutar de ellos con alguna cosita de picar. Gracias, aunque no esté aquí ahora, a Cecilia Domínguez por prestarle uno de sus versos que abren una de las partes del libro, y también a otros autores más lejanos de nuestro entorno que han prestado las palabras para iniciar otros capítulos. Gracias también, de nuevo, a María Teresa de Vega por haberle hecho una primera crítica. Gracias a Daniel Bernal por ilustrarla con su sabiduría y a Ángel Morales por hacerla libro en esta colección narrativa canaria actual. Gracias a los moradores del número 52 de la calle Santa Rosa de Lima de Guamasa, junto a quienes la he construido y redactado, y gracias a todos ustedes, habitantes de Lotavia, una vez más, por formar parte de ella. Y espero que un poco estas palabras de Daniel y mías pues, les hayan alentado a la lectura de las obras y también un poco les sirva como acicate para hacerlo. Muchas gracias a todos.